Quejillo es una historia de 50 años que viene de largo, porque Salvador, cuando empieza a sentir la necesidad de expresarse a través de una herramienta teatral, ya Salvador tiene 41 años y tiene detrás suya pues unas vivencias muy intensas, digamos, ha pasado por muchas etapas. Entonces, en aquella época, él estaba luchando por la canción andaluza, para reivindicar la Andalucía como una tierra digna y no una tierra chabacana que se exporta a través de un flamenco que no tiene que ver con el origen del flamenco. Entonces, bueno, son anécdotas, pero poco a poco, digamos, va fraguando en su mente la idea de un espectáculo que, a la par de apoyarse sobre el flamenco, expresa la rebelión de una gente oprimida en el momento en que se está haciendo, pero oprimida de siglos también, porque ningún espectáculo de Salvador ha respondido a una época determinada. La opresión del campesinado andaluz, la opresión de los andaluces, eso existe desde muchísimos siglos antes del siglo XX, ¿no? Entonces todo eso nace de una expresión que se ha fraguado según sus vivencias y tiene la plasma en un espectáculo que rompe el modelo teatral, rompe con el flamenco y rompe con muchas ideas. Y ese espectáculo, digamos, cuando se presenta, por su novedad, es un estallido. Y, por supuesto, en aquella época del 72, cuando se presenta Quejillo en el pequeño Teatro Magallanes de Madrid, pues estamos todavía en plena dictadura franquista y que todavía no había levantado mucho el pie, porque después hubo hasta el 75 las últimas ejecuciones, ¿no? O sea que sus espectáculos, Salvador, todos los espectáculos los hace arraigado en su lenguaje, en su tierra, pero no son anecdóticos. Y yo creo que cuando se ve con 50 años, digamos, de paso, de años, se nota que todos son espectáculos que son vigentes. Quejillo se ha vuelto a remontar en el 2017 y sigue, yo diría que desgraciadamente, vigente también, porque los problemas que expone no han desaparecido. Sin embargo, parece que tiene más éxito fuera de Andalucía que en Andalucía. Bueno, el éxito de Quejillo hay que considerar cómo eran las circunstancias entonces, ¿no? En el 72. Primeramente, Andalucía no tenía cultura teatral. A pesar de que existieran algunas compañías de teatro, no es un pueblo con cultura teatral, porque el teatro de Andalucía está en la calle, está en la Semana Santa, está en la feria, está en las manifestaciones, pero no en cuatro paredes, ¿no? Entonces también carecía mucho de infraestructura y de costumbre teatral. Por esa razón, en realidad, Quejillo en Andalucía se representó entre 1972 y 1975, cuando terminó, se representó 24 veces nada más. Sin embargo, en Madrid o en Cataluña, pues sí Quejillo tuvo muchísimo más posibilidades de expresarse, nada más que en el Teatro Capsa se hicieron 153 actuaciones. Y en Madrid, entre el pequeño Teatro Magallanes y el Teatro Benavente, pues se hicieron muchísimo más, unas 200 y pico. O sea que Quejillo se actuaba donde nos llamaban, o sea, en todo sitio. Y yo me acuerdo, entre otras cosas, en Madrid no solamente estuvimos en teatro, sino estuvimos también en otros lugares, en el barrio del Pilar, estuvimos en el Colegio San Juan Evangelista también, con 3 actuaciones de Quejillo en el 74. Estuvimos en los sitios, digamos, donde había un ambiente reivindicador, donde la gente ya se rebelaba contra la dictadura y pedía libertad. Y ahí estaba Quejillo. Sin embargo, posteriores espectáculos de Salvador, como Herramienta o como Los Palos, no tuvieron tanta acogida, tan buena acogida como Quejillo. ¿Fue porque rompía Quejillo y ya el resto no?
Quejío rompió, efectivamente, pero una vez que rompió Quejío, por ejemplo, en el tema del flamenco, Salvador siguió con ese lenguaje flamenco, entonces ya no era esa novedad, pero sí era un seguimiento. Y tanto, por ejemplo, los 3 primeros espectáculos, ¿no?, como Los Palos y Herramientas, sí tuvieron mucho éxito, se presentaron mucho en España y mucho fuera. Los Palos tuvieron una historia muy peculiar, porque Los Palos se crearon en el 75, con Franco todavía vivo, agonizando poco a poco, pero todavía vivo. Y no estaban, la censura no había admitido Los Palos. Quiero decir que durante todo el año 75, por obligación para sobrevivir, tuvimos que estar fuera. Estuvimos en Nancy, estuvimos en París, hicimos una gira latinoamericana, una gira italiana, fuimos a Polonia, o sea, fuimos en muchos países hasta la fecha en que murió Franco. Me acuerdo que estábamos entonces en Francia, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues digamos, pudimos volver a España porque en el 75, con las últimas ejecuciones que hizo el régimen, pues a la compañía La Cuadra la ponían que el grupo antifranquista La Cuadra ha estado en una manifestación, el grupo antifranquista La Cuadra, etcétera, etcétera. Y Salvador y los demás me decían, no podremos volver, porque si volvemos nos meten en la cárcel. Afortunadamente, pues murió Franco por fin. Y sí volvimos, y el año 76 entero se hizo en España, en montones de sitios, en Sevilla, en Granada. En Granada, digo en Granada porque Granada, donde fue asesinado Federico García Lorca, y Los Palos hacían referencia a esta muerte como una muerte emblemática de otras miles y miles de muertes que tuvieron lugar, ¿no?, durante la Guerra Civil. Y se hizo también en el San Juan Memorialista, durante 3 actuaciones, o sea, en Madrid. Los Palos, toda su andadura del 76 fue nada más que en España, no fuera, contrariamente al 75. Y en cuanto a Herramientas, que es el tercer espectáculo que se hizo también en el San Juan Evangelista, pues ya le pasó compartiendo, digamos, sus actuaciones entre muchos sitios de España y entre muchos sitios de fuera también. Herramientas incluso fue hasta Grecia, que fue la primera vez que estuvimos en Grecia, en una isla, dentro de una muestra de teatro popular. Y ahí se inscribía mucho. Además, Herramientas fue un espectáculo, uno de los espectáculos más, yo diría que más abstracto. Sí, eso te iba a decir, que Herramientas de Salvador. Chocaba un poco con la... Claro, porque en realidad era lo que decía en su subtítulo. Era una muestra de los instrumentos de los trabajadores como para expresar, digamos, su lado artístico, ¿no? Era utilizar rítmicamente y estéticamente unas herramientas de trabajo que además Salvador manipulaba, ¿no? Él manipulaba, cuando era obrero aquí en Itasa, pues la soldadura eléctrica, la amoladora, la hormigonera se volvió un instrumento rítmico y seguían estando presentes como 2 cruces que eran como pues también una especie de símbolo de opresión, ¿no? Porque la Iglesia muchas veces iba del lado de los vencedores, no de los vencidos, aún con algunas excepciones de los curas obreros, pero si no, la Iglesia como tal era muy franquista también. Entonces, todo eso se refleja en los espectáculos de Salvador. Y Herramientas fue uno de esos espectáculos más interesantes, creo yo, de Salvador, porque tenía un lenguaje, ya no había nada de lineal, eran los propios instrumentos, lo que se sacaba de los instrumentos. Y Herramientas tuvo varias versiones. Al principio nada más que eran 3 personas en el espectáculo. Y después se fue incorporando otras cosas, se fue incorporando, además de la guitarra, un órgano, se fue incorporando gente de Vallecas, cuando estuvimos allí en el Gallo Vallecano que creó Juan Margallo, se estuvo incorporando muchas cosas, y yo creo que lo que se incorporó en Herramientas en su segunda vida, digamos su segundo año, en el 78, fue después lo que dio pie
a ese espectáculo maravilloso que fue Andalucía Amarga, que era como un resumen de los tres primeros espectáculos, de los tres primeros. Y eso fue. En Andalucía Amarga, y a partir de allí no estuvimos en Madrid, estuvimos en otro sitio porque ya no cabíamos en el San Juan Evangelista. Pues el quejillo, los palos y herramientas al final desembocaron en un espectáculo maravilloso que fue Andalucía Amarga y que fue como el resumen o la recogida de todas las experiencias, de todos los elementos que Salvador había introducido en los otros espectáculos, en los tres primeros, ¿no? Y fue como la culminación de este primer lenguaje suyo. Y allí es cuando ya perdimos, digamos, el contacto con el San Juan Evangelista, porque desde el punto de vista de la escenografía es un espectáculo que no podía darse en una sala como la del San Juan, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de las actuaciones en el San Juan en los tres primeros espectáculos, porque era un sitio muy acogedor, con unas personas que sabían perfectamente lo que hacían y lo que querían, y después era un bullicio de reivindicaciones, de libertad, de antifranquismo, y eso era muy de agradecer, digamos, eran sitios muy batalladores en los cuales era un placer actuar, eso es la verdad. Sí, pero ¿qué recuerdos tienes tú del San Juan como tal? Ahora te lo digo. ¿Sigo? Estaba grabando todo el rato. Ah, vale. El San Juan era un lugar acogedor, con gente así que tenían muy claro lo que querían hacer y por qué lo querían hacer. Entonces era lógico, digamos, que se dirigiesen a nosotros para que actuásemos con los espectáculos nuestros, incluso después de la muerte de Franco, con herramientas. Era un ambiente estudiantil y las salas se llenaban a tope, completamente a tope. Había una sed de recibir cosas y de entender cosas y entonces yo creo que tenían estaban seguros de que participaban también al venir a ver espectáculos así, pues a esta protesta, que corrían en los medios de España, en los medios que estaban inconformes y que querían luchar contra la falta de libertad. Entonces era reivindicar la libertad al programar gente pues, que no estaban conforme con el régimen. Yo creo que en el San Juan nunca fue, yo qué sé, una zarzuela, un ballet flamenco al uso, nada, nunca, jamás, seguro. Ya, porque la Cuadra de Sevilla en realidad, a través de sus espectáculos, no se dirigían a una persona en concreta, a un género de espectador en concreto. No era era para aquellos que querían venir a sentarse. Cuando hemos hecho los espectáculos, por ejemplo, los primeros, Quejillo, que se hizo también gira en Cataluña, fuimos a la Cataluña profunda. Y allí no había ni siquiera inmigrantes andaluces, porque los inmigrantes estaban en las grandes ciudades. Y venía gente catalana, vamos, totalmente. Y entonces muchas veces me decían a Salvador, pues a mí no me gusta el flamenco, pero eso sí, porque no es el flamenco al uso. O sea, lo que querían decir era no me gusta el flamenco al uso, de una guitarra, un cantador sentado y cantando con mucho virtuosismo y eso, pero que no transmiten, ¿no? Entonces, cuando íbamos a los barrios más obreros, como el barrio del Pilar en Madrid o La Bomba en Barcelona, pues sí que había más concentraciones, digamos, de andaluces, pero nunca, jamás, Salvador hizo un espectáculo para un público en concreto. Era para todos aquellos que quisieran verlo y quisieran abrirse a oír. Los espectáculos no eran del agrado de todo el mundo, obviamente. Sí. ¿Hubo reticencias por parte de los flamencos ortodoxos sobre Quejillo? Sí y no, yo diría, porque al fin y al cabo los flamencos ortodoxos bebieron de eso también.
porque se dieron cuenta y surgieron otros lenguajes. Mario Maya fue uno de ellos, ¿no? Que Mario Maya era un excelente bailador y además con muchas ideas, y él vio Quejío no sé cuántas veces. Entonces Mario se inspiró mucho de Quejío para luego hacer su primer espectáculo, que fue Camelamos Naquerar. Y como Mario, más gente, ¿no? Incluso uno de los últimos hijos que pudimos tener fue la Fura del Baus, en realidad, que también la Fura del Baus, de una forma o de otra, bebe del lenguaje de Salvador y de las máquinas y de las cosas. O sea que es un hijo un poco lejano, pero que al principio fueron muy apegados a eso. O sea, Salvador en realidad dio pie a muchas cosas, abrió los ojos, los oídos, los sentidos de muchas personas que luego lo recogieron a su manera, a su aire y con su propia personalidad. Esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Tiene heredero? ¿La Cuadra tiene heredero Salvador? La Cuadra, yo creo que sí. Ha tenido de todas formas ya también muchos estudiosos, porque tú sabes que se hace una cosa y luego, pum, se estudia. Porque Salvador dijo muchas veces, cuando le preguntaban sobre los espectáculos, dice, mira, yo no sé muy bien explicarlo, porque si yo supiera explicar lo que yo quiero, en lugar de hacer un espectáculo, hubiera hecho un libro, ¿no? Entonces, eso. Pero sí, han sido... Y luego, actualmente, yo creo que sí. Concha Távora, por ejemplo, que ha sido profesora en el Conservatorio de Sevilla, es alguien que hace muchos talleres y quiere, digamos, que se siga el lenguaje de Salvador. Hace muchos estudios, hace muchas prácticas, muchos talleres sobre el lenguaje de Salvador, que exige de la persona que participa en ese lenguaje tener todos los sentidos abiertos, y no considera el teatro solamente como un texto que se estudia y luego se dice. No, porque Salvador eso no era así. Él quería, creo que ha dejado muchas semillas, porque ya desde cuando Salvador estaba todavía creando espectáculos, hay mucha gente que bebió, asumió su lenguaje a su manera, de una manera creativa, y eso me parece justamente el fruto de alguien que propone, cuyas proposiciones son ricas y que se pueden captar, ¿no? Entonces, en la actualidad se estudia mucho el lenguaje de Salvador, y yo sé que en el Conservatorio de Sevilla, por ejemplo, hay varias personas que lo están haciendo también a su manera. Y Concha Távora, que de una forma u de otra recoge la llama de su padre, que ha trabajado con él como actriz. Concha era la actriz de Salvador porque compartían la misma manera de expresarse, que no era una actriz de hablar solamente, sino de sentir las cosas, de vivirlas, de expresarlas rítmicamente, que era... Salvador quería siempre una expresión rítmica y no un lenguaje cotidiano y trivial. Entonces, sí, hay talleres y yo creo que hay compañías que han seguido con esto. En el flamenco también, Félix Grande, en su Memoria del Flamenco, hay un antes y un después de Quejío, sencillamente. O sea que después ya es una propuesta que se ha dado y que la gente ha recogido a su manera, la ha interiorizado y lo ha expresado. Y eso me parece lo que es lo rico de una persona como Salvador, que al fin y al cabo, perdónenme por la palabra, pero yo creo que ha sido un genio en el teatro.